Hace un par de semanas que no nos vemos, estuvimos primero en España, hablando con unos 40, 50 pastores y líderes ahí en Chapinería, cerca de Madrid, con la familia Gómez. Luego de ahí, su servidor fue a Bolonia, en Italia, para ver un equipo que está fundando una iglesia en esta ciudad muy interesante. Ver lo que el Señor está haciendo ahí en Italia. Saben que Italia tiene el doble los evangélicos que tiene España. Qué interesante, porque muchas veces pensamos en Italia como un país muy necesitado en cuanto al evangelio. Y seguro, así es. Pero España, mucho más España. Pero gracias al Señor, hay cosas interesantes que están sucediendo en España. Entre ellas, una inundación de latinos de todos lados. Y los pobres españoles, espantados, ¿no? Pero gracias al Señor, muchos que están llegando son evangélicos. Y ahora, gracias al Señor por eso, porque la imagen ante los españoles está cambiando un poco, viendo el carácter y la honestidad y todo esto que está llevando la gente de las Américas. Así que gracias al Señor, este aspecto que tiene el español a veces en cuanto a nosotros está poco a poco cambiando, y sobre todo en las iglesias, porque están llegando a reconocer, podemos trabajar juntos. Brillante, así es. Así que Dios está haciendo cosas muy interesantes ahí en España. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Corintios, por favor, capítulo 6. Y vamos a continuar el estudio que estamos haciendo aquí en esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a comenzar en versículo 8, en breves segundos. Pero les voy a decir que esta noche estaremos hablando del poder de la paradoja. El poder de la paradoja. Como definición, la paradoja es una declaración o proposición que aparentemente se contradice a sí misma o es absurda, pero que en realidad expresa una posible verdad. Así es la paradoja. Algunos ejemplos. Hace poco leí, no sé dónde, este ejemplo de algunos de los ejemplos de las paradojas que experimentamos en los días en que vivimos. Dice así: gastamos más, pero tenemos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Mayores comodidades, pero menos tiempo. Más educación, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina, pero menos bienestar. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos ido hasta la luna, pero nos cuesta cruzar la calle para conocer a un vecino nuevo. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el espacio interior. Hemos hecho cosas más grandes, pero no mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminado nuestras almas. Hemos partido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero aprendemos menos. Planeamos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a esperar. Tenemos ingresos más altos, pero una moral más baja. Tenemos más comida, pero menos quietud. Fabricamos más computadoras para almacenar más información,
y producir más copias que nunca, pero tenemos menos comunicación. Hemos aumentado la cantidad a costo de la calidad. Esta es la época de la comida rápida y la digestión lenta. Hombres altos de estatura, pero cortos de carácter. Ganancias enormes, pero relaciones superficiales. Esta es la época de paz mundial, pero guerra interna. Más tiempo libre, pero menos diversión. Más tipos de alimentos, pero menos nutrición. Estos son los días de 2 sueldos, pero más divorcio. De casas más lujosas, pero hogares deshechos. Paradojas. Las paradojas que vivimos nosotros. Aquí en capítulo 6 de 2 de Corintios estamos hablando de hacer que su vida cuente. Y vimos la vez pasada 9 tribulaciones que se sufren en la carne. Y a la misma vez 9 recursos del alma. Por ejemplo, vamos a comenzar en versículo 3. Tan solo para repasar lo que vimos la vez pasada. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios con armas de justicia, diestra y siniestra. Y ahora comenzamos con la parte nueva. Esto es lo que vamos a ver esta noche. Versículo 8. Por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. Como engañadores pero veraces. Como desconocidos pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estos 9 recursos que tenemos del Espíritu, todos son una serie de paradojas. Y por eso quiero hablarles del poder de la paradoja. Porque en realidad la paradoja es una forma de entender las cosas que nos cuestan entender. La Biblia es un libro de paradojas poderosas. Por ejemplo, si quieres conservarlo, entrégalo. Así nos enseña la Biblia. Si quieres conservar algo, lo mejor que puedes hacer es entregarlo. Proverbios capítulo 13, versículo 7, un ejemplo de la expresión de esta paradoja. Hay otros lugares también en la Biblia. Viene a mi mente Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Otra paradoja. Si quieres vivir, debes morir. Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo capítulo 10, versículo 39. El Señor mismo dijo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si quieres vivir, debes morir. Otra. Si quieres tener verdadera sabiduría,
debes hacerte ignorante. Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Paradoja. Paradoja. La paradoja es ineludible en la vida. Y cuando algunas personas escuchan paradojas como estas en la Biblia, dicen, por eso no creo en la Biblia. Ya ves lo confuso que es, una contradicción. Yo no creo en la Biblia. Pero básicamente, cada individuo escoge la paradoja en la cual quiere creer. Porque aquellos dicen, no hay verdades absolutas. ¿Y estás absolutamente seguro? Sí. Paradoja. Paradoja. Es decir, que cada uno de nosotros vamos a escoger la paradoja que vamos a seguir. Ahora, la paradoja bíblica tiene poder. Porque la paradoja bíblica nos enseña a ver la vida desde un punto de vista eterno. Los 3 ejemplos que citamos nos demuestran esta verdad. Si quieres conservarlo, entrégalo. Tal como niños pequeños, nuestra tendencia es decir, es mío, es mío. Pero el plan de Dios es convertirnos en personas dadivosas, como Él lo es. En Mateo capítulo 6, el versículo 33, el Señor Jesús nos dio una promesa tremenda. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hablando de la comida, el abrigo, las necesidades básicas. Es decir, Dios no quiere que nosotros no tengamos nuestras necesidades. Nos ama. Y nos promete proveer todo lo que necesitamos. Pero dice, si quieres conservarlo, tienes que entregarlo. ¿Y qué pasa con esta paradoja? Nos está enseñando otro punto de vista, eterno, divino, bíblico. Si quieres vivir, debes morir. Ahora, qué interesante que gastamos millones de dólares para combatir el proceso natural del envejecimiento. Pero el Señor aquí, con esta paradoja, no está hablando de una forma tan literal, sino que nos está enseñando otro punto de vista. Si queremos vivir, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al yo. Y esta es la clave verdadera en esta vida. Si queremos vivir, tenemos que morir. Si quieres verdadera sabiduría, debes hacerte ignorante, dice Pablo. Y nuevamente, esta es una perspectiva eterna. Parece necedad desde el punto de vista del mundo. Pero aprendiendo la verdadera sabiduría divina, tenemos otro punto de vista. Cuando aprendemos a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad, no tenemos nada que perder y todo por ganar. No es ser ignorante en cuanto a las cosas del Señor, es entender
que uno puede tener toda la sabiduría del mundo y no entender nada en cuanto a la eternidad. Así que Pablo dice que si queremos ser sabios, tenemos que ser ignorantes desde el punto de vista humano para aprender la verdadera sabiduría del Señor. Paradoja. ¿Por qué? Isaías capítulo 55. Y aquí tenemos la clave para entender el principio bíblico para las paradojas. Pasaje famoso, seguramente algunos de ustedes ya conocen muy bien estas palabras. Isaías capítulo 55, versículo 8, donde el Señor dice, mediante su profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí está el poder de la paradoja y la razón que hay tantas en la palabra del Señor. En este caso, la paradoja se produce cuando vemos algo desde un punto de vista puramente humano. Pero Dios quiere enseñarnos algo más. Y tenemos que recordar que la paradoja es una declaración o proposición que aparentemente se contradice a sí mismo o es absurda, pero que en realidad expresa una posible verdad. Así es que cuando algo nos parece a nosotros imposible, para Dios no hay nada imposible. Y por eso muchas veces vemos cosas en la Biblia que son pura paradoja, porque son verdades eternas. Y las vemos con nuestros ojos humanos y decimos que no, es imposible. Claro, dice el Señor, pero mis pensamientos no son como los tuyos, mis caminos no son como los tuyos, y para mí no hay nada imposible. Paradoja. Así que la paradoja tiene poder, y el principio de la paradoja es importante para aprender lo que necesitamos para hacer que nuestras vidas cuenten desde una perspectiva eterna. Para vivir una vida con significado es necesario que aprendamos a ver los desafíos, situaciones, problemas, circunstancias de la vida como Dios los ve. Es decir, desde un punto de vista eterno. Y muchas personas únicamente ven las cosas que están directamente delante de sus rostros. Pero Dios quiere enseñarnos otra cosa. Ahora, otra vez en 2 de Corintios capítulo 6, ya listos para el texto. Porque aquí en los versículos 8 al 10, tenemos estos 9 recursos del Espíritu que son una lista de paradojas. Cosas que o son absurdas o cosas que parecen contradecirse. Pero no es así. Para toda necesidad, para todo ataque, para toda situación, existe una paradoja correspondiente. Por esto esta lista. Unos ejemplos. Aquí tenemos 9. Posiblemente alguna vez estás pensando y dices, no recibo el reconocimiento que merezco. Posiblemente en tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, tu matrimonio. Estás pensando que no recibo el respeto, el reconocimiento
que merezco. ¿Y qué dice Pablo? Estamos sirviendo al Señor por honra y por deshonra. Versículo 8. Cuando nosotros pensamos en Pablo, por ejemplo, pensamos en aquel gran apóstol Pablo. Pero ¿saben qué? Cuando Pablo vivió, desgraciadamente hubo muchos que lo estimaban como aquel alborotador. Y le daban otros nombres también seguramente, pero no los puedo mencionar en la iglesia. Pero había muchas personas que tenían una mala opinión de Pablo. No obstante, Pablo aprendió a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Él hizo lo correcto, ya sea que recibiera honra o deshonra por ello. Por eso decía, por honra, por deshonra. Y posiblemente alguna vez has pensado que tu compañero de trabajo recibe el crédito y los aumentos por el trabajo que tú has hecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo correcto. Vamos a hacer lo correcto, lo bíblico, por honra, por deshonra. Es igual. Vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto. Por honra y por deshonra. Igual. No importa. ¿Pero por qué? Porque es eterno. Es otro punto de vista. Humanamente hablando, no hace mucho sentido. Pero ahora somos seguidores de Cristo. Y no hablamos como humanos. Ya tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Ver la vida como Dios ve la vida. Y aprender el poder de la paradoja. Alguien está propagando mentiras acerca de mí. De veras. Pues sí. En el trabajo alguien dijo y no es cierto, pura mentira. ¿Qué dices, Pablo? Por mala fama y por buena fama. Sigo sirviendo al Señor. Este es el punto de vista eterno. ¿Cuántas personas quedan paralizadas por andarse preocupado de lo que los demás van a decir o pensar de ellos? Muchos. Muchos. Pablo tiene poder en su vida porque sirve al Señor, sea como sea el caso, por mala fama y por buena fama. Y saben que este es el precio del liderazgo. Como pastor de esta iglesia, aunque yo fuera el mejor líder del mundo, y no lo soy, no importa cuál sea la decisión que tome, no menos del 20% de ustedes estarían convencidos de que estoy equivocado. Así es la vida. Somos seres humanos. Ese es el precio del liderazgo. Cualquier decisión que el líder tome, siempre habrá algunos que van a decir que es decisión equivocada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante, siguiendo la guía del Señor, haciendo lo mejor posible, por mala fama o por buena fama. Hacemos lo correcto porque es lo correcto. Pastor, en este caso, ¿cuál sería lo correcto? Tal cosa. ¿Qué van a pensar las personas? ¿Qué van a decir? No sé. Pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Pensando en lo que la gente va a decir? ¿Pensando en lo que la gente va a pensar? ¿O porque es la cosa correcta? Y como seguidores de Cristo Jesús, este es el punto eterno. Hacemos la cosa correcta, la cosa bíblica, porque es la cosa correcta. Pensando
o diciendo lo que quieren decir o pensar los demás. Por mala fama, por buena fama. ¿Qué hacemos cuando tú eres candidato para un buen ascenso en el trabajo, pero la persona que está compitiendo contra ti por la misma posición empieza a propagar rumores desagradables acerca de tu persona? ¿Qué haces? La cosa correcta. Gálatas 1:10, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oigan, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué interesante eso. Tercer caso. Alguien me acusa de tener motivos falsos. ¿De veras? ¿Qué hago? Como engañadores, pero veraces. Es decir, pueden pensar que soy engañador, pero sigo siendo veraz. ¿Por qué? Porque es la cosa correcta. A Pablo lo acusaron con frecuencia de usar el ministerio sencillamente para manipular a las personas o para robarles el dinero. Ahora seamos honestos, hay personas que sí hacen esto hasta el día de hoy. Pero aún en los días de Pablo, esto era un problema. Pero nuevamente, gracias a su perspectiva eterna, Pablo tiene confianza suficiente para no permitir que las acusaciones le desanimen o desalienten, porque él sabe que sus motivos son puros. Así que no vamos a tomar decisiones solamente porque nos acusan de tener motivos falsos. Vamos a hacer lo que es correcto, porque es correcto. Si dicen que somos engañadores, está bien. Si yo entiendo que soy veraz, está bien. En cuarto lugar, puedes decir, nadie sabe que existo. Como desconocidos, pero bien conocidos, dice Pablo. ¿Alguna vez has sentido que nadie sabe que existes? Y peor, que a nadie le importa. A veces nos sentimos así. Algunas veces nos sentimos tan solitarios. Pero ¿saben qué? Pablo aprendió a ver la vida con una perspectiva eterna. Y aunque nadie le conocía en la tierra, Pablo sabía que era bien conocido en el cielo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Paradoja. Paradoja. ¿Quiere decir que no es cierto? No, quiere decir que es eterno. Otro punto de vista. El de la eternidad. Cuando Pablo llegó con el Evangelio a Macedonia, la primera vez que el Evangelio llega a Europa, ¿saben quién le estaba esperando? Nadie. Nadie. Pablo estaba cambiando la historia. Hay historiadores seculares hoy en día que dicen que para ellos esto fue el evento más importante de la historia. Cambió toda la civilización, la llegada del Evangelio a Europa. Pero el día que Pablo llegó, nadie estaba esperando. Nadie. Ni aquel macedonio que Pablo había visto en su visión, ni él estaba. Nadie. Nadie. Como desconocidos, pero bien conocidos. Pero hermano, podrían matarme. Como moribundos, más de aquí vivimos.
dice Pablo. Cualquiera que sea la situación, hay una paradoja que le corresponde. Ahora, la mayoría de nosotros aquí en este país no enfrentamos la amenaza de muerte física a causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Hay personas en este mundo que sí viven en estas circunstancias hasta el día de hoy. Más mártires en los últimos 100 años que en toda la historia de la Iglesia. Pero nosotros que tenemos el placer, la gracia de vivir aquí en este país, posiblemente no es una cosa real para nosotros. Pero posiblemente alguna vez has pensado, si esto llega a suceder, me muero. Así hablamos a veces. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Esta es la paradoja. En otras ocasiones les he contado que esto fue lo que me ayudó a sobrevivir una época de guerra y la amenaza constante de la muerte. Porque yo sí vivía en esta situación, posiblemente algunos de ustedes. Entonces yo tendría que preguntarme constantemente, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Morir? Eso solo quiere decir que voy a llegar temprano al cielo, antes de lo que esperaba. ¿Eso sí es malo? Creo que no. Como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Cuál es la cosa peor que me puede pasar? Morir. Eso no es nada. ¿Para qué estoy preocupado? Si de veras creo lo que digo creer. A veces decimos, ya no aguanto más. Aquí tenemos número 6. Ya no aguanto más. Como castigados, mas no muertos. Tal vez es un matrimonio que va de mal en peor. Posiblemente sientes atrapado. Posiblemente sientes como si estuvieras muriendo, una muerte lenta. Posiblemente en tu carrera has llegado a un callejón sin salida. Posiblemente peor, te han despedido de tu trabajo. Pero no importa lo que estés sufriendo, sí puedes soportarlo y no morirás por ello. Como castigados, mas no muertos. Escuchen las palabras de Hebreos 12, versículos 3 al 6. Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 6. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Como castigados a veces, pero no muertos. No muertos. Hasta el día de hoy aquí estamos. Con problemas de vez en cuando, sufrimos las consecuencias del pecado de vez en cuando, sí, pero no muertos. En 1 Corintios 10:13, Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Ya no lo aguanto! Mentira. Sí podemos aguantar, porque tenemos la promesa del Señor. Otro caso. Ay, pastor, estoy en una situación tan triste, tan deprimente. ¿Qué hago? Estoy tan desanimado. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Paradoja. Como entristecidos, mas siempre gozosos.
cada uno de nosotros, hemos vivido esos momentos en los cuales la tristeza abruma nuestros corazones. La muerte de algún ser querido, la ruptura de una relación personal, la pérdida de un sueño. Las tristezas no tienen fin en este mundo afectado tanto por el pecado. Pero nosotros, que somos seguidores de Cristo, entendemos el poder de la paradoja. Entristecidos, pero siempre gozosos. Habrá esos momentos cuando un ánimo de melancolía abrumará nuestras almas y ni siquiera entendemos por qué. Pero aún así, en estos momentos, podemos experimentar un gozo inefable por el amor de Cristo Jesús. El poder de la paradoja. ¿Cuántos decimos, el dinero no me alcanza? ¿Cuántos? Todos nosotros. ¿Qué dice Pablo? Como pobres, más enriqueciendo a muchos. En este país hay algunos que predican un evangelio de la prosperidad. Y muchas veces están buscando su propia prosperidad. Tú me das dinero a mi ministerio y posiblemente el Señor te dé la prosperidad, pero a mí sí, seguramente. Pero ¿saben qué? Y porque algunos de ustedes han llegado a este país tan rico de otros lugares, posiblemente ustedes lo pueden entender mejor que algunos nativos de este lugar. La persona que gana más de $10,000 cada año se considera de las personas más ricas en este mundo. En serio. Así que muchas veces pensamos, ay de nosotros, el dinero no me alcanza. Pero entonces tenemos que pensar, ¿y dónde estuve antes? ¿Y qué estaba haciendo? Y las bendiciones que el Señor nos ha dado. En este mundo, 1,000 millones cada día viven con el promedio de $1 al día. 2,000 millones reciben la gran cantidad de menos de $2 cada día. Y esto representa la mitad de la población mundial. Ahí. Yo no sé cuánto ganas, pero si estás aquí, eres rico. Pero no es exactamente lo que Pablo está diciendo, fíjense. Fíjense la fraseología. No dice como pobres más en realidad ricos, ¿verdad? No, dice más enriqueciendo a muchos. Otra cosa. Yo puedo ser pobre, pero como creyente en Cristo Jesús, he descubierto que la verdadera riqueza es enriquecer las vidas de otras personas con el amor y la verdad de Dios. Esto sí, tiene que ver con las verdaderas riquezas, enriqueciendo las vidas de otros. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Así que Pablo llegó a entender el poder de esta paradoja. Y por fin, a veces tenemos esta tentación. Decimos, no tengo las comodidades que otros tienen. Y para esta condición Pablo dice, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Paradoja, pero que es cierto. Puede ser que has perdido todas tus posesiones en un tornado, una inundación, bancarrota, divorcio, lo que fuera. Puede ser que dices, no tengo nada. Escuche, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Alojamiento, comida, todo. No tengo nada, mas poseyéndolo todo. Sinceramente, solo el seguidor de Cristo Jesús puede llegar a entender esta serie de paradojas que son tan poderosas porque hemos visto y solamente les he dado unos cuantos ejemplos de casos que suceden en la vida real. Y cómo es que cualquiera que sea el caso, hay una paradoja que le corresponde. El poder de la paradoja. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones que podemos obtener? Primero, la vida no es siempre lo que parece. Por eso la paradoja. La vida no siempre es lo que parece. Y la verdad divina frecuentemente es opuesta a nuestras inclinaciones y deseos naturales. En segundo lugar, si nosotros queremos que nuestras vidas sean realmente significativas y cuenten para la eternidad, es necesario entonces que aprendamos a ver las cosas desde el punto de vista de la eternidad y entrar en el entendimiento de estas paradojas y otras que encontramos en la Biblia. Y para toda circunstancia y necesidad de nuestras vidas existe un principio paradójico que se puede aplicar. No importa cuál sea su condición esta noche. Puede ser que llegaste esta noche deshecho, desanimado. Posiblemente algo sucedió hoy, ayer, la semana pasada, para quitarte el aliento, para desorientarte. Y estás pensando, no aguanto más, ¿qué hago? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? En esta lista tenemos recursos del Espíritu para que en cualquier circunstancia de la vida podamos encontrar poder divino, orientación divina, el poder de la paradoja para orientarnos y para llegar a tener vidas que cuenten de veras. Ahora, si estás aquí y no tienes la seguridad de la vida, ahí tenemos que comenzar. Porque te digo que aquí no estamos hablando de iglesias, no estamos hablando de religiones, tradiciones, ceremonias. Estas cosas tienen su lugar e importancia. Pero aquí estamos hablando de lo que es entender la Biblia para tener una relación diaria, íntima, personal con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Porque la Biblia dice que el problema que tenemos nosotros es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y la Biblia enseña claramente que no hay nada que podemos hacer nosotros para arreglar este pecado. Podemos ofrendar, dar limosnas, podemos ir a la iglesia todos los días de nuestras vidas, pero no hay nada que podemos hacer nosotros para ganar el cielo. Es por eso que vino el Señor Jesucristo. Y vino principalmente no para fundar una iglesia, Él vino a morir. Otra paradoja, nació para morir. A morir en nuestro lugar. Y murió para resucitar. Otra paradoja. Porque cuando resucitó al tercer día, Él conquistó para siempre la muerte y el pecado. Y por eso Él puede ofrecernos a nosotros vida y perdón. Aquí tienes. ¿Quieres? Tan solo tenemos que recibirlo. Iglesias,
tradiciones, sí, estas cosas tienen su importancia, pero no hay nada más importante que conocer a Dios y entender este principio de vida.